Bueno, en el día de hoy vamos a ver un video sobre lo que es la simbología neumática para que podamos reconocer, ¿sí?, cuando vemos una válvula, un cilindro, ¿sí?, qué tipo de cilindro es o qué válvula es para poder nombrarla de manera adecuada. Ahora en pantalla lo que estamos viendo es un rectángulo. Cada uno de los rectángulos que nosotros tengamos van a ser una posición, ¿sí? Las válvulas tienen vías y posiciones. En este caso tenemos una posición. Si vemos en pantalla, ahora vemos que hay unas flechas que aparecen en el interior de ese recuadro. Esas flechas tienen que ver con la cantidad de vías que tenemos, ¿sí? Las vías podemos pensarlo como el orificio por donde puede ingresar o salir el aire en el caso de una válvula neumática. Entonces en este caso tendríamos una vía, dos vías y tres vías, ¿sí? Porque puede entrar aire por acá o por acá. Por otro lado, ¿sí?, nosotros si a esta válvula le colocáramos el aire ingresaría por P y saldría por A. Nosotros, si ustedes se fijan, al cambiar de posición o al activarla, se termina conectando P con A y el aire va a poder circular hacia arriba. Ahora en este caso, ¿qué tengo? ¿Sí? Ya no tengo un solo recuadro, tengo dos. Así que tendría, en este caso, dos posiciones. Una posición, dos posiciones. Ahora bien, si yo le coloco estas flechas que están adentro, que tienen que ver con las vías que tiene la válvula, yo coloco estas flechitas. ¿Cuántas vías y cuántas posiciones tendría esto? Ya dijimos que tenía dos posiciones. Ahora, si yo quiero ver qué cantidad de vías tiene, ¿sí?, tengo que ver solamente uno de los dos rectángulos. No tengo que mirar los dos, tengo que mirar uno. Entonces podemos decir que esta es una válvula que tiene dos posiciones, una vía, dos vías, tres vías. O si lo mirara de este lado, una vía, dos vías, tres vías. Una, dos, tres vías y, como dijimos antes, dos posiciones. Ahora, esta misma válvula, ¿qué hacemos? La energizamos, le colocamos energía, ¿sí? El aire ingresa por P, pero en este momento, como verán, es una válvula que está normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque el aire no puede llegar hacia A, ¿sí?, tiene cerrado el paso. Y A se conecta con R, permitiendo que si había aire acá arriba, vaya a salir por este escape. Ahora bien, tengo esta válvula, ¿sí?, que si yo la activo, fíjense cómo se conecta P con A y permite que el aire circule, ¿no?, cuando yo cambio de posición. Ahora bueno, nosotros no solo tenemos los rectángulos y las flechitas que representan las vías, sino que también tenemos otros símbolos que acompañan a lo que es la válvula, que tiene que ver con los elementos de mando, por ejemplo, o el retorno. En este caso tenemos un retorno por muelle y tenemos acá el elemento de mando, que en este caso es un botón, ¿sí? Bien, ahora también puede ser accionada por energía neumática esta válvula. O sea, el elemento que le diga que cambie de posición puede ser presión que nos llegue desde este costado de la válvula. Ahora también puede ser una bobina, y esa bobina se energiza también cuando tiene que ver con las electroválvulas. Ahora acá tenemos la misma válvula, la válvula 3.2, pero una es normal abierta y normal cerrada, que tiene que ver con cómo son las conexiones internas antes de que uno la pulse para que cambie de posición. En este caso, si miramos la primera, es normal cerrada. ¿Por qué? Porque si uno ve de P hacia A, la energía no puede llegar, el aire no puede llegar hacia A, porque justamente tengo cerrado el paso. Es como o sea, no puede fluir desde un sector al otro.
Ahora, si miramos en lo que es la válvula que está abajo, tenemos una válvula 3.2 normal abierta. Fíjense que de P hacia A directamente el aire puede circular, ¿sí? Para asociarlo con algo, bueno, cuando una válvula es normal cerrada, me imagino una canilla cerrada que no permite que fluya el agua. Y cuando es normal abierta, que sí nos permite que fluya el agua. Ahora, en este caso tenemos una válvula diferente a las que veníamos trabajando, que las que vimos antes generalmente eran 3.2. Esta válvula, ¿cuántas vías y cuántas posiciones tendría? En este caso tiene dos posiciones, cada posición en el rectángulo que teníamos, y tiene en este caso una vía, dos vías, tres vías, cuatro vías, ¿sí? ¿Sí? Tenemos dos posiciones, una vía, dos vías, tres vías y cuatro vías. Ahora, fíjense, en este caso tenemos esta válvula pulsada o accionada y permite que el aire llegue de P a A y que el aire que vuelve que salga de B a R. Acá tenemos la válvula sin pulsar y tenemos algo que me había olvidado de nombrar, que es esto que se ve acá, que es como un resortito, tiene que ver con el retorno por muelle, con cómo es la vuelta a su posición original, la vuelta a la posición original de la válvula. Como vimos, tenemos diferentes tipos de accionamientos y en este caso nosotros tenemos una válvula que le podemos decir biestable. ¿Por qué? Porque la orden para que esta válvula pueda cambiar de posición se puede dar tanto de la izquierda o de la derecha. Tengo dos opciones para decirle a la válvula que cambie de posición. Si nosotros accionamos de este lugar, va a hacer que la válvula cambie de posición. Y cuando yo accione desde este lugar, va a hacer que vuelva a cambiar su posición y vuelva a la posición que tenía antes. Bien, los cilindros. En este caso tenemos un cilindro de simple efecto, ¿sí? El cilindro de simple efecto tiene un resorte internamente, así que cuando nosotros energizamos el cilindro, le ingresamos aire, ¿sí? El vástago sale hacia afuera y el cilindro hace su carrera de avance, y para que vuelva, cuando yo dejo de energizarlo, cuando le dejo de dar presión, va a volver automáticamente por acción del retorno del muelle, ¿sí? Ahora tengo el cilindro de doble efecto, ¿sí? Que si yo quiero que el cilindro salga, que haga su carrera de avance, tengo que ingresar aire en este sector. Uno ingresa aire por este sector para que salga, y si quiero que vuelva, tengo que ingresar aire por el lado contrario. Ingresamos aire, sale. Ingreso aire en el sector contrario y va a volver. Ahora acá tenemos un pequeño circuito simple, es un circuito neumático accionado por una válvula 3 vías 2 posiciones, en el cual al accionar la válvula 3.2, esta va a cambiar de posición, y al cambiar de posición me va a permitir que el aire llegue a este cilindro de simple efecto. Cuando el aire llega, el cilindro sale, hace su carrera de avance, pero si yo quiero que vuelva, ¿qué hago? Suelto ese pulsador y automáticamente por el retorno de muelle vuelve a su posición original esta válvula, permitiendo que en este caso se conecte a lo que es el escape, permitiendo que el aire se vaya. Cuando el aire se va, el cilindro va volviendo a su posición original. Ahora acá hay otro ejemplo. Nosotros tenemos en este caso directamente conectado a escape una válvula, un cilindro de doble efecto, y si yo acciono, si yo acciono directamente, podría hacer que salga, pero para hacer que vuelva tendría que volver a conectar esa misma manguera a la otra posición. Entonces, como para solucionar ese problema, acá colocamos dos válvulas 3.2, una que controle el avance y otra que controle el retroceso. En este caso, esta controlaría el avance y esta controlaría el retroceso. Pero como si necesitamos ahorrar en materiales y demás, generalmente es conveniente colocar una válvula 4.2 o una válvula 5.2 que nos maneje
este cilindro de doble efecto. ¿Sí? En este caso ven, está haciendo que inicialmente el cilindro se encuentre adentro y cuando yo presione va a salir hacia afuera con esta válvula 4.2. Ahora en este caso nos encontramos con un circuito en el que tenemos dos válvulas 3.2, una válvula 4.2 y un cilindro de doble efecto. Cuando yo pulse, ¿sí?, en esta primera válvula, ¿sí?, esta va a cambiar de posición, el aire llega, hace que este cilindro 4.2 cambie de posición, haciendo que el aire ingrese por A, llegue hasta el cilindro de doble efecto, este va a salir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se va a quedar afuera hasta que yo le dé la orden para que vuelva. ¿Cómo le doy la orden? Con esta otra válvula, ¿sí?, con esta otra válvula 3.2 que tenemos a la derecha de la pantalla. ¿Sí? Los circuitos generalmente están divididos, tienen diferentes niveles, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, fíjense, cambio de posición, sale. Bueno, en muchos casos no vamos a tener solamente un cilindro, sino que podemos tener varios cilindros o varios pistones, pero siempre la conexión es la misma. Tengo mis elementos actuadores, ¿sí?, los que realizan la acción. Voy a tener unas válvulas que digamos, le den la orden a esos actuadores, y por otro lado voy a tener elementos que le den la señal a estas otras válvulas para que le digan al cilindro qué es lo que tiene que hacer. Si tenemos la entrada de señal, los elementos de mando y el módulo de trabajo del que realiza la acción. Casi siempre cuando manejamos o trabajamos con válvulas, con cilindros de doble efecto, terminamos utilizando como elementos de mando válvulas 5.2 o válvulas 4.2. En estos ejemplos usamos 4.2, pero si usáramos 5.2 también funcionaría. En este caso tenemos una 5.2. Lo primero que tengo que hacer cuando trabajo con un circuito es energizar todas las válvulas, porque a veces pasa que uno se olvida de conectar alguna de las mangueras, y porque por una válvula que no tenga presión ya todo el circuito no nos va a funcionar. Después colocamos lo que son las conexiones hacia los cilindros y después, ¿sí?, conectamos a las válvulas 3.2. Esto es una buena manera de resolver los ejercicios fácil. Esta válvula, como dijimos, era una válvula 4.2 que es biestable. ¿Por qué? Porque yo puedo dar la orden para que cambie de posición desde dos lugares diferentes. En el caso de las válvulas que tenemos acá abajo son monoestables. ¿Por qué? Porque la orden se la damos desde un solo lugar y vuelve automáticamente. Acá es un circuito que lo que tiene son finales de carrera, ¿sí? Cuando este cilindro salga, llega hasta acá y va a chocar con este rodillo o con este, dependiendo de cuál sea el diseño o la secuencia del circuito, y al chocar, ¿sí?, el vástago chocar con estos rodillos, va a hacer que esto cambie de posición y que el circuito vaya siendo automático. Bien. En algunos casos tenemos componentes que nos ayudan a controlar o regular el flujo, ¿sí?, regular el caudal de aire con el que estamos manejando. ¿Sí? Tenemos válvulas reguladoras de caudal. Que los utilizamos para controlar de alguna manera la velocidad por la cual el aire puede salir o puede, perdón, el cilindro puede salir o puede regresar a su posición original. Acá nosotros tenemos lo que son las válvulas lógicas. En el caso del símbolo que estamos viendo en pantalla, es una válvula OR o válvula O, que para que uno pueda tener energía a la salida en las dos entradas, o sea, puedo tener aire en cualquiera de las dos entradas, ¿sí? Yo puedo, si yo tengo aire acá, esto va a
esta bolita que vamos a sacar en el medio se corre hacia este costado, permitiendo que el aire fluya hacia arriba. Si yo ingreso aire por acá, esta bolita se mueve hacia ese costado y el aire viene por acá y llega hacia arriba. Yo tengo dos opciones diferentes para poder encender, por ejemplo, un mismo circuito. Se usa en esos casos cuando yo necesito colocar dos botones o dos pulsadores para que realicen la misma acción, ¿no? Por ahí tengo que colocar un pulsador en una punta de un sector y en la otra, mucho más alejado, tengo que colocar otro pulsador para encender o apagarlo digamos, a otra cierta distancia. Fíjense, nosotros tenemos la salida, que en este caso sería S, o las entradas A y B. Si yo ingreso aire, puedo ingresarlo de A o de B y vamos a tener energía a la salida. Si yo ingreso por A, esta platita se mueve, permite que el aire suba. Si hago por B, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, este es un ejemplo de circuito en el cual tenemos una válvula O, dos válvulas 3-2 con retorno a muelle y un cilindro de simple efecto. En este caso, nosotros podríamos controlar desde dos pulsadores diferentes a la misma válvula para hacer funcionar el circuito. Ahora, yo puedo tener un circuito similar, pero cambiar esa válvula. En vez de poner una válvula OR, poner una válvula O. Nosotros tenemos dos entradas y una salida. En este caso, si yo tengo la entrada A con aire y la B sin aire, no voy a tener nada a la salida. Si yo tengo A sin aire y B con aire, no voy a tener nada a la salida. Sin embargo, si yo tengo A y B, que tengan aire, que tengan señal, a la salida voy a tener una señal. El aire va a poder fluir hasta S. El símbolo de esta es la válvula que le dicen válvula AND, válvula I, que cumplen con una condición, que sí o sí tenemos que tener aire en A y B para que haya aire a la salida. O sea, sí o sí tienen que haber pulsado dos válvulas para que a la salida tengamos aire. Nosotros tenemos A y B. En este momento, cuando pulsamos las dos, recién ahí esto se mueve, permitiendo que el aire fluya y vaya hacia arriba. Este es un circuito en el cual tenemos esta válvula ahí, dos válvulas 3-2 y un cilindro de simple efecto. Para que este cilindro, que le podemos poner un nombre, puede ser cilindro A, B, C, o a veces se lo enumera. Si yo tengo este cilindro de simple efecto y quiero que salga, para que ese cilindro salga, para que ese cilindro comience con su carrera de avance, yo tengo que presionar sí o sí en los dos pulsadores que tenemos